Mira, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por fallas en las funciones de autocontrol y que da manifestaciones de manera temprana en la vida y que se manifiesta principalmente por hiperactividad, impulsividad y problemas para lograr el enfoque de la atención. Bueno, fíjate que en cualquier grupo de edad hay síntomas característicos porque tiene mucho que ver el ambiente, la etapa del desarrollo para expresar cierta manifestación sintomática. Sin embargo, independientemente de la edad en la que el problema se haga evidente, si uno hace un buen rastreo de los síntomas, uno sí encuentra manifestaciones del TDAH en etapas muy tempranas del desarrollo. De manera que en el caso de los adolescentes muchas veces lo que los lleva a la consulta son problemas de conducta. Incluso es muy frecuente que encontremos en un adolescente con TDAH que el motivo de la consulta son más bien problemas conductuales que cumplen criterios para otra entidad psicopatológica, que es el trastorno negativista desafiante o el trastorno oposicionista desafiante, y que generalmente los chicos que manifiestan este problema pues con frecuencia mienten, con frecuencia tienen problemas para aceptar la autoridad, son retadores, no respetan los derechos de otras personas, tienen problemas en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, también con sus grupos de amigos, y muchas veces eso es lo que los lleva a la consulta. Y también no es raro que encontremos uso de sustancias. De hecho es un problema que nos preocupa mucho cuando el TDAH no se ha diagnosticado y empieza a manifestarse ya en la etapa de la adolescencia. Entonces, en pocas palabras, problemas de conducta son los que hacen que el adolescente llegue a la consulta de psiquiatría. Pero al hacer la historia clínica, ahí encontramos que incluso desde que el adolescente era un bebé, ya había problemas que a lo mejor no podríamos llamar conductuales, pero que sí podríamos referirlos como relacionados con el temperamento. Por ejemplo, muchos pacientes con TDAH han sido niños con un temperamento difícil, que los papás recuerdan que lloraban mucho, que dormían mal, que hacían muchos berrinches, toleraban poco la frustración. Algunos niños o adolescentes con TDAH desde muy pequeños eran como muy especiales para comer, muy selectivos con la comida. Y de entrada los papás que aún sin querer hacer comparaciones han tenido otros bebés, pues sí establecen una diferencia y dicen, bueno, es que cuando nació Pedrito, pues nosotros ya teníamos experiencia como papás porque ya habíamos tenido 2 hijos antes, pero con los otros niños no tuvimos mayor problema, y en cambio con Pedrito, pues él sí nos hizo ver nuestra suerte porque era un niño que dormía mal, era un niño que lloraba mucho, era un niño muy inquieto, era un niño que se salía de la cama, después cuando empezó a ir a la guardería mordía, había quejas de que se portaba mal, de que reaccionaba con violencia hacia otros niños. Entonces es muy importante en el TDAH no solamente ver los síntomas que el paciente presenta en el momento en que va a la consulta, sino que como es un trastorno del neurodesarrollo, detectar la evolución de esos síntomas desde la etapa de recién nacido incluso. Bueno, mira, como cualquier problema de salud, gran parte del pronóstico que va a tener el problema o la manera en cómo va a ir evolucionando tiene que ver con la gravedad, es decir, como cualquier trastorno, cualquier condición médica, pues hay casos leves, hay casos moderados, hay casos graves, y que eso le va a dar un matiz al impacto que tenga esta condición en el funcionamiento. Generalmente niños que tienen un TDAH leve, que son inteligentes, que tienen el apoyo de sus papás, el apoyo de su escuela, que viven en familias relativamente funcionales, organizadas, son niños que pueden compensar muy bien con estos recursos los problemas que les da el déficit. Pero cuando el ambiente no está tan bien estructurado o es problemático, por ejemplo un
un niño que vive en una familia multiproblemática y que el TDAH ya es moderado o grave, pues es evidente que ese chico va a tener dificultades cada día de su vida, ¿no? Por ejemplo, un niño o un adolescente que es distraído, que olvida cosas, que por ejemplo ahora con la pandemia ha sido muy común que los papás nos digan en consulta que no suben las tareas, ¿no?, a la plataforma donde tienen que hacer la entrega de trabajos, y que a veces se demoran por semanas o por meses la entrega de tareas. Pues esos niños se van a acostar cada día habiendo acumulado presiones, habiendo acumulado tensión, comentarios negativos, regaños. De hecho, si un niño o un adolescente al final de su día, antes de acostarse, hiciera un balance de los comentarios positivos que se dijo sobre él y de los comentarios negativos, la balanza sí se inclinaría hacia lo negativo. Entonces súmale 365 días de un año por varios años. Cuando un paciente con TDAH llega a la adolescencia o se acerca a la vida adulta, ya ha acumulado muchos problemas, muchos comentarios negativos, y eso va minando su autoestima, su salud emocional. Y entonces no es raro que cuando detectamos el TDAH en la adolescencia o en la etapa adulta, ya encontramos que ya viene con otro tipo de problemas, ¿no? Sobre todo depresión y ansiedad. Bueno, fíjate que en realidad podemos entender mejor el proceso de evaluar y diagnosticar el TDAH si no lo excluimos del resto de los problemas médicos, que son motivo de que un paciente vaya a la consulta con un doctor. En realidad, así como un dolor de muelas o síntomas de gastritis te impulsan a ir con el especialista, y generalmente el especialista hace el diagnóstico en la primera cita, pues lo mismo pasa en psiquiatría. En la inmensa mayoría de los casos el diagnóstico lo hacemos en la primera consulta. Esto es porque, contrario a lo que muchos han creído, el TDAH es un problema muy visible. De hecho, yo tengo una cámara de seguridad en la sala de espera y con frecuencia la veo desde el consultorio. Y entonces muchas veces me toca ver cuando llegan los pacientes a la recepción y están en la sala de espera aguardando a que sea la hora de la cita o que yo los llame. Y ya desde lo que yo monitorizo con la cámara de seguridad ya estoy diagnosticando el TDAH. Es muy común, por ejemplo, que los pacientes con TDAH no se sienten o se levanten varias veces de su lugar, o si toman una revista que se aburran muy rápido y tomen la segunda o tomen la tercera. Y entonces yo ya voy viendo ya síntomas de TDAH en la sala de espera. Incluso si yo me demoro un poco porque voy atrasado, pues alcanzo a captar la desesperación o la impaciencia de los chicos, y eso también me da información sobre el TDAH. Digo que es un problema muy visible, y para poner un ejemplo o hacerlo más entendible, quiero compararlo yo con problemas médicos que son muy comunes y que son, pues pudiéramos decir, de fácil diagnóstico. Uno de ellos es la obesidad. Por ejemplo, la obesidad es muy visible. Si un paciente acude con un médico para que evalúe su peso y padece obesidad, pues no es un reto el diagnóstico de la obesidad. Otro ejemplo es el acné. Un adolescente con problemas de acné es muy visible también. Se ven las lesiones en su cara y no se requiere un gran reto, o no es un desafío para un dermatólogo o para cualquier médico sospechar o considerar el diagnóstico de acné. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como da manifestaciones conductuales en todo momento, día y noche, pues basta con observar un poco al paciente durante los minutos que dura la consulta para poder considerar o para poder sospechar la presencia de este síndrome, y ya en el interrogatorio, con los antecedentes y la información que nos dan los papás, ya podemos confirmar la presencia de este problema de salud. Sí, los casos en los que puede tomar más tiempo son los casos en los que el TDAH es leve. Ese es uno.
porque al ser un TDAH leve, las manifestaciones sintomáticas son más atenuadas, sobre todo si el paciente va a la consulta, en mi caso consulta de psiquiatría, por otro asunto. Por ejemplo, un paciente que tiene un TDAH leve, pero que va a mi consulta por ataques de pánico, pues aunque yo puedo ya sospechar la presencia de un TDAH leve al hacer la historia clínica, muchas veces no me preocupo mucho por confirmarlo y me voy al problema principal. Entonces a veces sí pudiera ser que hasta la tercera, cuarta o quinta consulta, cuando ya controlamos el problema que fue motivo de la primera cita, ya empezamos a hacer el diagnóstico de TDAH, y eso sería un ejemplo de un diagnóstico que se hace en la tercera, cuarta o quinta consulta. Otras veces es porque esto pasa mucho en mujeres. En las mujeres las manifestaciones del síndrome están más caracterizadas por síntomas de déficit de atención y no tanto por hiperactividad o impulsividad, que son los más visibles. Entonces a veces llegan por problemas de autoestima o problemas que se han considerado de aprendizaje, como por ejemplo dislexia o fallas en general en tener un buen desempeño académico. Y aquí sí puede ser un poco más difícil poder establecer el diagnóstico porque nos faltan síntomas que hagan más evidente el cuadro. Otro tipo de casos donde también podría demorarse más el diagnóstico es en el caso donde el paciente compensa muy bien sus síntomas. Por ejemplo, pacientes muy inteligentes que tienen un coeficiente intelectual más alto que el promedio. Son chicos que pueden tener los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero tienen buenas calificaciones. Incluso me ha tocado conocer chicos que son el primer lugar de su salón, a pesar de que se les describe como distraídos, platicones, inquietos, que se salen del salón. Y muchas veces los especialistas como que dudan si realmente es un caso de TDAH, porque dentro de los criterios diagnósticos sí se espera encontrar una falla en el funcionamiento, y a veces eso es un poco más sutil. Entonces, resumiendo, en los casos en donde el motivo de consulta es otro, ahí se puede demorar el diagnóstico. En el caso de mujeres, en donde predomina el déficit de atención y no tanto hiperactividad e impulsividad, también se puede demorar el diagnóstico. Y en el caso de pacientes que compensan muy bien sus síntomas y que entonces también pueden ensombrecer el cuadro. Bueno, fíjate que de entrada en la primera cita dejo que la familia me lleve al consultorio la información que ellos consideren relevante, ¿no? Si hay mucha libertad de los usuarios en ellos llevar la información. Algunas veces traen información de la escuela, por ejemplo, boletas de calificaciones, a veces me llevan exámenes, a veces los papás me llevan cuadernos de los pacientes para que yo vea su tipo de letra o para que vea cómo es su manera de trabajar, porque los pacientes con TDAH, su manera de trabajar es muy desorganizada, se fijan poco en detalles, trabajan de una manera muy sucia, ¿no? Los cuadernos están arrugados, con manchones, con muchos borrones. Muchas veces nos traen el reporte de un psicólogo o una psicóloga escolar que ya detectó que hay un problema y que está haciendo la derivación al psiquiatra, y que es información valiosa para la consulta. Muchas veces nos traen reportes de una evaluación pediátrica o de una evaluación neurológica, o recetas de medicamentos que otros clínicos han prescrito, o incluso estudios de laboratorio de gabinete que otros médicos han traído. En mi experiencia, lo que ha sido mi práctica clínica, sí te podría decir que un porcentaje alto de los pacientes que vienen por primera vez ya tienen un historial, ya han recorrido o ya han pasado por varios profesionales y ya han ido acumulando información, y muchas veces una muestra de esa información es suficiente para uno poder considerar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, en realidad. Con esto quiero decir que se puede hacer en el consultorio, observando al paciente, haciendo un interrogatorio, con un análisis cuidadoso del caso, y no se requiere un estudio de laboratorio, de gabinete, de psicodiagnóstico, sino que basta con observar al paciente, conocer sus antecedentes, interrogar a la familia para que uno pueda integrar el diagnóstico. Más o menos así es como
cómo transcurre una primer consulta y cómo se va aterrizando el diagnóstico. Mira, se ha creído y algunos clínicos le dan mucha importancia al interrogatorio hecho al paciente. Y claro, tiene un gran valor que el mismo paciente refiera a sus síntomas. Sin embargo, en casos de pacientes con TDAH que tienen una atención dispersa y sobre todo en el caso de pacientes muy jóvenes, por ejemplo niños o pacientes que están entrando apenas en la adolescencia, esta combinación de edades tempranas y atención dispersa hace que muchas veces el paciente no sea muy buena fuente de información sobre sí mismo, que eso es interesante. Muchas veces se cree que gran parte de la información puede venir del paciente y no siempre es así, por la simple y sencilla razón de que muchos pacientes no han desarrollado totalmente la capacidad de autoobservación. Entonces muchas veces un adolescente que padece TDAH y ha tenido serios problemas en la escuela, muchas veces no tiene conciencia de eso y no es buena fuente de información sobre sus síntomas, y por eso en el caso de pacientes menores de edad dependemos mucho o incluso le damos más peso a lo que nos digan los padres, lo que nos digan otros adultos que son cercanos a los chicos y por supuesto lo que nos digan los maestros. Generalmente lo que yo les pregunto a los adolescentes es cómo les ha ido en la escuela, ¿no? Ahora con la pandemia, pues me interesa mucho preguntarles cómo se han sentido trabajando en línea, porque en el caso de adolescentes con TDAH, el trabajo en línea, y esto creo que aplica para todos, pero en ellos ha sido más acusado, esto ha representado un reto mayor en el sentido de que el utilizar un dispositivo electrónico para tomar una clase puede ser una fuente de distracción, porque en ese mismo dispositivo puede haber otras ventanas con otros contenidos que distraen al estudiante, y también trabajar desde casa puede ser un verdadero reto para mantener el enfoque, por el hecho de que tiene ciertas comodidades que pueden ser fuente de distracción, ¿no? Tener el refrigerador, tener el sanitario, a veces las mismas mascotas o los hermanitos pueden distraer, o los ruidos que vengan de la calle, o también el hecho de que la familia no hayan acondicionado un espacio dentro de la casa, y que eso también tiene que ver con sus recursos para poder fomentar la atención. Entonces algo que les pregunto mucho es cómo les ha ido con el tema de la escuela, y muchos que tienen esta capacidad de hacer una buena observación o análisis de su conducta, pues sí reconocen que a raíz de que inició la pandemia han tenido serios problemas para concentrarse, para organizarse, para cumplir con tareas e incluso establecen un antes y un después. Lo segundo que les interrogo a los adolescentes es sus relaciones con sus amigos, con sus compañeros, porque no es raro que uno, o sean relaciones problemáticas, y aquí entra en juego la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración, o dos, se van quedando aislados, que eso también puede pasar con niños muy pequeños. A veces el adolescente es tan hiperactivo, tan impulsivo, que los otros chicos no se sincronizan con él, no le siguen el ritmo y se van quedando solos. De hecho, no es raro que niños y adolescentes con TDAH prefieran juntarse con compañeros de grados mayores, que tienen mayor edad, y se identifican mejor. Les parece un poco aburrido o a veces se sienten rechazados por sus compañeros del mismo grado. Entonces, al evaluar las relaciones sociales, también tenemos mucha información sobre la presencia del síndrome en su vida diaria.